Amigas y amigos, bienvenidos. Encantado nuevamente en saludarlos. En esta oportunidad, en la parte que corresponde a procedimientos, vamos a tratar la técnica de la tinta, la pluma. Vamos a entender que básicamente cuando hablamos de esto nos referimos a un negro absoluto que se trabaja sobre una superficie blanca. Es decir, no hay medios tonos, no hay transiciones, excepto las que visualmente se producen por colocar la trama en una dirección específica para crear el efecto de que hay allí una transición, pero es simplemente blanco y negro. Eh, la tinta china procedía primitivamente de China, por eso se llama así. Venía en barras o cubitos sólidos para que se usara de esa manera, disueltos en agua. Actualmente la tinta china es otra cosa. Este es un compuesto líquido de negro de humo en suspensión coloidal, o sea que está disgregado en partículas extremadamente pequeñas y tiene la mala costumbre de separarse. Cuando ustedes van a trabajar con tinta china, es conveniente agitar el frasquito para que no tengamos problemas a la hora de comenzar a trabajar. Entonces, decíamos que la tinta china proporciona un negro intenso e indeleble. No se puede borrar, por supuesto, es cubriente y al propio tiempo es fluido, permitiendo el dibujo con trazados que son muy finos, como los que pueden ver acá, ¿verdad? Y gruesos o extensos si colocamos la punta de la plumilla de cierta manera o utilizamos un pincel. Hay muy buenas marcas de tinta china. Ustedes pueden ir al mercado y buscarlas. En líneas generales, casi todas son muy buenas. Ahora hay unas acrílicas. Yo, la verdad, no tengo mucha experiencia con ellas. Yo sigo utilizando la tinta china tradicional de Pelikan, que creo que todavía se consigue. Los instrumentos para trabajar con tinta china pues son lo que se llaman nips, este tipo de puntas metálicas que vienen con un manguito para tomarlo de esta manera y poder trabajar. Te da unos trazos bastante flexibles y se puede combinar con una versión más fina y pequeña para detalles realmente que valga la pena trabajar con delicadeza y fineza, ¿no? Así que estos dos tamaños son más que suficientes. Desde luego hay muchos tipos de punta, hay muchas puntas variadas y no les puedo decir la verdad cuál es la mejor. Ustedes tienen que probarlas para entrar en conciencia del efecto que se puede tener y utilizarlas según el propósito. La que les guste realmente es la mejor, ¿ok? Esa es la verdad absoluta en todo esto. Cuando la gente me pregunta siempre, ¿cuál es la mejor? Bueno, a mí me gusta esta. Y es posible que a ti no te guste esa y te guste otra. Otra cosa que puedes utilizar para dibujar es la caña. Este tipo es simplemente la caña cortada en biselado y con una división en el centro con un agujerito. De esta manera tú puedes utilizar esto y produce un trazo bastante específico, bastante bonito, que vale la pena también que lo practiques. Otra opción que tenemos es la pluma que ya viene con el tanque. En este caso se puede trabajar, es bastante parecido al efecto que queda con la plumilla tradicional y clásica, pero puedes trabajarla sin tener que estar cargando continuamente la punta de la tinta o limpiándola, porque eso es un problema que luego les voy a mostrar a medida que avance esta presentación de la tinta china, que hay que tener cuidado mientras trabajamos. Un pincel de este tipo de pelo de Marta, que siempre termine en una punta fina una vez que estés trabajando con él y lo metas en el agua. Tienes que tener un depósito de agua pequeño todo el tiempo para estar limpiando las puntas y para estar limpiando el pincel. De lo contrario lo vas a dañar y no se va a recuperar. Recientemente en el mercado han aparecido estos pinceles chinos que son fantásticos para trabajar rápido y que produce un efecto como de pincel normal, pero ya lo ven, es como una especie de marcador. Y finalmente tenemos un pincel acuarelable o paraguada que está cargado con agua y tinta, y con él puedo yo obtener efectos bastante interesantes que luego les iré
presentando en la medida que desarrollemos los procedimientos de la tinta china. Bien, vamos a hacer un poquito de historia, antes que nada, para poder entender lo que vamos a estudiar. Entonces, básicamente, lo que hay que entender es que la tinta china, primero que nada, es una técnica antiquísima. Ya Miguel Ángel trabajaba, y Leonardo da Vinci en este caso, trabajaba con tintas. Esto es un proyecto para los Sforza. Aquí está haciendo el famoso caballo que nunca se llegó a realizar, porque cuando entraron los soldados de Napoleón invadiendo esa parte de Italia, pues destruyeron el caballo, lo usaron de tiro al blanco, ¿no? Una cosa muy, ¿cómo les diría yo? Civilizada. Aquí tenemos este precioso dibujo hecho por Rafael Sanzio. Noten la manera en la que está envuelta la forma y cómo el trazado va describiéndola. Es decir, se va obteniendo el volumen utilizando el trazado en cierta dirección. Si eres un dibujante derecho, los trazos irán en esta dirección, de izquierda a derecha, o así, hacia abajo o hacia arriba. Y si eres zurdo, como el caso de Leonardo da Vinci, los trazados irán de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. ¿Okay? Esa es básicamente la diferencia y por eso sabemos si este señor era zurdo o este señor era derecho. Aquí tenemos otro magnífico ejemplo de Miguel Ángel Buonarroti, donde podemos ver lo que estamos hablando. Es decir, cómo se va describiendo el trazado y mostrando la forma simultáneamente. Miguel Ángel era un escultor, por supuesto, y como escultor tenía la habilidad enorme de poder transmitir la sensación del volumen. Aquí se ve una trama bastante rica, compleja, que es lo que Miguel Ángel entendía a la hora de dibujar para expresar el volumen de cada una de las partes del cuerpo o del sujeto que estuviese él en ese momento dibujando. Ya dejando a un lado estos clásicos, podemos ver más adelante cómo aparece el dibujo a pluma lineal, muy limpio, con una línea impecable, donde cada cosa está perfectamente descrito. Esto, si mal no recuerdo, es del 19 y esto lo hizo Francis Chantry en 1872. Tenemos otro ejemplo parecido, aunque con una variación, de Mucha. Se escribe mucha, pero se pronuncia Mucha. Aquí pueden ver cómo hay un dibujo muy bien hecho, muy bien elaborado a lápiz y luego repasado con la pluma. Y de esta manera crea una forma muy bonita visualmente hablando, donde el diseño tiene una elegancia muy llamativa, con un ritmo que se va desarrollando por toda la figura. Esta técnica realmente requiere de una precisión notable. Aquí tenemos otra cosa de Miguel Ángel que me salté, pero que vale la pena que la veamos porque se ve perfectamente lo que estamos hablando. Observen esa trama. Observen cómo están las direcciones en un sentido y luego se cruza para representar el volumen. En este caso hay una base que va de esta manera y luego otra que va subiendo en esta dirección. Finalmente una que la va contrariando de esta dirección y de último una horizontal. De esa manera obtiene el volumen dentro de esta área en particular. Realmente este dibujo está dibujado con tinta roja. Y esta es la apariencia real de esa obra, pero yo la saqué en blanco y negro porque permite de alguna manera ver el tramado de otra forma y es bien interesante. Observen que previo al dibujo a pluma, Miguel Ángel hizo un dibujo con la sanguina y luego entonces sobre ese dibujo a la sanguina o planteamiento inicial procedió a desarrollar todo lo que es pluma. Volviendo de nuevo a una época un poquito más cercana a nosotros, nos vamos a encontrar con un dibujante magnífico. Vamos a ponerlos por acá para que no se nos olviden.
que se llama Charles Dana Gibson. Este es uno de mis dibujantes favoritos. Este americano tiene la elegancia y la precisión que pocos dibujantes alcanzan. Observe la fineza en la que va representando el volumen y la forma geométrica en la que estructura. Luego cambia el grosor de la plumilla para crear todos estos efectos interesantísimos, muy, muy bellos realmente. Aquí tenemos otro ejemplo de esta fantástica técnica. Y aparte de eso, era bastante expresivo en lo que se refiere al dibujo de figura. Por ejemplo, podía jugar con las emociones. Aquí tenemos esto, excelentes manos de paso. Pero observen esta variedad enorme donde los planos están describiendo el volumen y nos están dando una perfecta sensación de ambiente, ¿ves? Seguimos viendo algunas cosas de él. Muy, muy elegante. Yo les recomiendo que lo estudien porque realmente se aprende mucho viendo esto. Aquí tenemos otro trabajo de Gibson. Y vamos a ver qué más hay acá. Ok. Este que está acá no es tan bueno como los anteriores. Este lo hice yo. Y entonces aquí tenemos una mezcla de varias cosas. Primero que nada, la volumetría está obtenida por el tramado, por supuesto. Pero el rasgado en la que hice el trazo produce un efecto un poquito rudimentario. Pero a mí me gusta así, tiene un toquecito impresionista que de verdad me gusta. Esta es una niña que dibujé en el Museo Metropolitano. Ella estaba dibujando y fue tan amable de quedarse quietecita mientras yo le hacía este apunte. Y como pueden ver aquí, este está hecho es con marcador, con una punta muy, muy fina. Pero bueno, vamos a empezar a dibujar y vamos a empezar a mostrarles algo de lo de la trama. El papel. Para dibujar a pluma necesitas un papel que no tenga grumo, es decir, que sea lo más suave posible y sobre todo resistente al agua. El papel más indicado para esto es el Bristol. Aquí lo tenemos, ¿verdad? El Bristol Smooth quiere decir que es suave y dice que es para ilustración, cartoon, para lápiz y particularmente tinta. Este cuaderno tiene 12 por 12, o sea, 3.5 por 3.5 centímetros cuadrados. Tiene 24 hojas, tiene 100 libras, que es lo que es igual a 260 gramos. Entonces, este es el papel que yo les recomiendo. Este mismo papel, como bien lo indica acá el letrerito, ¿verdad? Es el papel que se utiliza o que generalmente los artistas usan para hacer los cómics. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar un ejemplo de ese tipo de trabajo, ¿verdad? Donde pueden ver lo bien que funciona en este papel el tramado. No se abre, es bastante sólido. Puedes aplicar los baños de tinta bastante negros sin ningún problema. Y es realmente útil. Es un papel extraordinario para trabajar este tipo de efectos y yo se los recomiendo si van a hacer este tipo de historia gráfica o ilustración con tinta. Este es el mejor papel Bristol, ¿okay? Papel Bristol, y es ideal para trabajar, así que ya sabemos de lo que se trata. Bien, ahora sí, manos a la obra. Ya está bueno de tanta perolata, ¿verdad? Bueno, este es el papel Bristol y podemos hacer una práctica siguiendo el ejemplo de alguno de estos maestros que ya les presenté. Entonces vamos a trabajar de pronto con una cara como esta que está acá, que está bastante interesante. O a ver si hay otra por aquí que también nos sirva. No quiero hacer algo muy fino ni muy especial empezando en la primera charla porque no quiero ponérselas cuesta arriba. Definitivamente vamos a hacer algo como esto y estudiar el trazado, ¿verdad? El trazado, cómo es posible, siguiendo la dirección, encontrar el volumen. Esto es lo que la gente llama tramado. Y por alguna razón se le dificulta a la mayor cantidad de las personas que yo conozco.
Entonces vamos a hacer primero a lápiz un boceto que nos permita hacer algo parecido a esto. Al mismo tiempo que hacemos esto, yo voy a explicar los trazos para que vean. Entonces voy a usar un lápiz HB para hacer un layout bastante sencillo, buscando la forma desde afuera, ¿verdad? Tratando de visualizar el volumen de la cabeza. ¿Ves? Al mismo tiempo que hago eso, voy a también a tratar de describir la posición de las cejas. Eso es muy importante porque es la que me va a dar la pauta para muchas cosas. Por acá. Los ojos van a estar acá y la nariz, por supuesto, va a bajar un poco más. Yo diría que así. De allí va a salir la boca abierta. El labio inferior, la barbilla, y ya tengo más o menos esta forma, ¿ves? Trato de seguir ciertos ritmos que están allí que me van a ayudar a encontrar los elementos, me van a ayudar a fijar la posición de los elementos. Entonces el ojo va a estar metido acá, la ceja va a subir un poco más, se va a arquear y va a crear ese efecto que ven allí. Se va a dirigir hacia el frente y va a haber una protuberancia, una doble protuberancia de hecho, esta que está acá para las cejas, el arco superciliar, y la elevación para el cráneo, y allá vamos a ampliar entonces esta área un poquito más para que nos quede esa forma ya definida. Seguimos estos ritmos porque son importantes. Por acá vamos a encontrarnos con el cigomático que está posicionado allí. Este es el plano frontal de la cabeza, ¿ves? Este es el plano frontal de la cabeza, llegas al pómulo y toda esta parte de acá es el plano frontal. La oreja está más o menos alineada con las cejas, de manera tal que va a quedar entre este espacio de aquí y el que está debajo de la nariz, o sea, este. Entonces aquí tenemos la posición de la oreja. La oreja, como les digo, va a quedar en ese espacio. Aquí viene el resto de la mandíbula, ¿verdad? El macetero, que es un músculo bastante voluminoso que produce este efecto redondeado. Y la oreja se va a desplazar en esta posición, inclinada hacia afuera, y entonces el cráneo va a crecer un poquito más por efecto del cabello. Yo no voy a tratar de que me quede igual al de Gibson, eso no tiene sentido. Lo que sí voy a tratar de utilizar es este ejemplo y analizarlo para que ustedes vean cómo la trama, ¿verdad?, funciona a la hora de dibujar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la dirección que debemos tomar? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Esas son dos palabritas que siempre ayudan a entender muchas cosas. Acostúmbrense siempre a utilizarlas. ¿Por qué? Hay mucha gente que no le gusta que le digan por qué, pero la verdad es que por qué es sumamente útil, sobre todo si estamos en posición de aprender. Aquí vamos sintiendo la dirección del cabello, cómo va a subir en esta dirección y se va a colocar así. Y tenemos la tapa del pelo, o sea, cómo el pelo se monta acá y va bajando de manera redonda, ¿verdad?, describiendo el volumen desde ya. Aquí sale un poquito el pelo hacia atrás. En consecuencia, tengo algo parecido a esto, pero todavía no es exactamente igual porque yo no me he propuesto realmente hacerlo igual, como les digo. Yo lo que quiero es mostrar cómo esta técnica se puede utilizar y cómo se puede obtener el efecto que él consigue acá. Este es un maestro de la pluma, como pocos, ¿ok? Yo quiero que vayan pensando de esa manera porque la verdad es que Gibson es un maestro absoluto y total del medio. Yo les recomiendo que vean sus libros. Ahora vamos a anotar bien el nombre para que lo puedan buscar. Voy a hacer esto por la razón de que me voy a concentrar en este personaje. No quiero que me distraigan los otros que están ahí, que son muy atractivos. Bien, entonces el redibujado que vamos a empezar a hacer va a ser de manera geométrica. Observen esto, cómo el redibujado va a crear ciertas direcciones. En este caso, observo que la parte del ojo está en este espacio. No es necesario hacer un dibujo súper perfecto, pero sí
que todos los elementos estén ubicados para que a la hora de colocar la tinta no se nos haga cuesta arriba. Aquí vienen las marcas que corresponden a las líneas de expresión. El espacio que está sobre la ceja se puede delimitar de esta manera. Es un triángulo que se va afinando de esta manera, así. Es bastante geométrico. Concéntrense en eso. No traten de hacer otra cosa que no sea geométrica, porque el cerebro tiene la habilidad extraordinaria de identificar la geometría rapidísimo. Fíjense las señales de tránsito, como son muy sencillas, tienen formas geométricas y todos los elementos que se utilizan para comunicarnos inmediatamente a velocidad, pues son geométricos. Entonces, no hagan nada orgánico, simplemente concéntrense en la forma geométrica. Aquí tenemos este bulto que está allí, que está producido sobre el arco superciliar y está creando estas formas que ven acá, 1, 2, 3 y 4. Y a partir de aquí entonces sí va a surgir la nariz, no sin antes entender que el ojo termina en este punto y que se produce una arruga, porque cuando la gente se enfada, esto se eleva, ¿ves? Esta parte se eleva. Y este hombre tiene una nariz un poquito rota, ¿no? El hueso nasal sale de esta manera y luego se expande hacia una punta, bastante protuberante. Y esta parte de acá desciende y se va a encontrar con esta que va subiendo y va a descender así. Bastante geométrico, ¿verdad? Y luego vas a cerrar el espacio de la aletilla de la nariz. De nuevo, todo geométrico, como puedes ver. Y se va creando esta figura que tienes allí. Y luego expandes esta parte de la nariz hacia afuera y tratas de encontrar esta porción. Entonces, esta parte es redonda. Esta parte entra. Aquí hay, en esta porción de la nariz, hay unas placas que parecen como unos escudos. En algún momento cuando estudiemos la anatomía lo vamos a desglosar para que ustedes lo vean. Por ahora no es el momento de hacer eso, pero sí, al saber eso, a mí me ayuda a dibujarla. El labio superior no es bastante evidente. De hecho, no tiene mucho labio superior. Se ve que es un hombre de edad y es un poco mezquino en la forma del labio. Sí veo que esto entra, ¿ves? Y en la abertura de la boca probablemente nos está dando esta forma. Y vamos a crear ahora la forma del labio inferior que sale, entra y se extiende hacia la barbilla. No, tiene los labios muy finos, característicos de una edad ya avanzada, ¿no? No tiene labios gruesos. Este es un plano muy marcado que está acá, que tiene forma triangular, ¿ves? Esta forma triangular, y se afina bastante más la barbilla, es decir, más fina que como yo la dibujé. De hecho, que la barbilla entonces va a ser así, va a tener esta figura aproximada y vamos a ir marcando estos planos, ¿ves? Este plano grande del pómulo, plano grande, y la extensión del cigomático que va a subir de esta manera, este plano que está acá de la frente que se eleva. Es como marcar el área donde estás dibujando y vas a colocar allí eventualmente todos los detalles, ¿verdad? El pelo van a ser aquí, más o menos, sí, estamos de acuerdo, y va a bajar hasta donde está la oreja. Esta parte es confusa porque yo no sé si esta parte es pelo. Yo sé que esto hace así y cuando se va elevando el cuello, se ve que es una camisa antigua que tenía esos cuellos altos, grandes, va rodeando todo el área, algo así. Entonces el cuello baja por acá y se ve cómo entra acá, de esta manera. Todo esto se siente muy redondeado, es decir, que todo este volumen de acá se va a manifestar como un volumen fuerte, grande. Y aquí aparece finalmente la oreja. La oreja tiene la forma de un signo de interrogación. No se olviden de eso. Miren, parece un signo de interrogación. Esta forma se mantiene. Luego acá hace esta figura, entra de esta manera, rodea todo esto. Aquí tiene forma de Y y aparece la porción que
entra, ¿verdad? Que nos dice que hay una depresión allí. Y luego aparece esta forma que está acá, que es como un ganchito, y la manera en la que está acá finalmente el cartílago. Esta porción es la del lóbulo y ya tenemos más o menos la forma de la oreja, sin haber hecho gran esfuerzo. Todo este plano que está acá está indicado de una manera bastante específica, y hay otro plano que está acá donde nos dice que todo esto empieza a bajar en esta dirección. La luz va a estar situada en la parte de arriba y está el señor peinado hacia adelante, es decir que el cabello está cayendo desde atrás de esta forma. Esta es la manera en la que se peina la gente que está perdiendo el pelo, ¿no? Es muy normal eso, es un poquito más alto. Así. Entonces quiere decir que esto es más grueso, así. Y vamos compensando la forma. Aquí en la parte de atrás se ve de esta manera. Sale un poquito, entra un poco. O sea que esto que estamos viendo acá, esta geometría que estamos viendo acá, nos ayuda muchísimo, ¿ves? Muchísimo a establecer la forma y la proporción, la dirección de las cosas. Eso es importantísimo. El cuello sube un poco más y es más fino, entonces quiere decir que aquí es donde termina la chaqueta, y tiene puesto una especie de corbata de esas antiguas que tiene esta figura. Y después vamos a aplicar la técnica también con un modelo fotográfico para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. No hay una diferencia notable en la manera en la que te acercas al problema. Toda esta porción de acá tiene un plano que va a cruzarse de esta manera. Este es un plano fuerte de elevación que nos permite dar la vuelta. Y ya está armado el dibujo. Con un dibujo así, la cosa se nos hace un poquito más sencilla. Ahora que tenemos esto en posición, vamos a utilizar una plumilla. Acá está. Yo voy a utilizar esta plumilla porque no tengo necesidad de cargarla. Después usaremos las plumillas convencionales para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia. La verdad es que no es mucho, excepto que no tengo que estar mojando la plumilla. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo creo que esta tinta es sepia. Vamos a ver. Es igual. Háganse cuenta que es negra porque no quiero cambiar ahora. Aquí está. Ah, no, sí es negra parece. Bueno, entonces fíjate, esta dirección que aparece acá, eso es lo que yo voy a tratar de hacer en el primer momento. Lo segundo es buscar el contorno de algunos de los elementos principales que están acá. Como te das cuenta, no estoy siguiendo exactamente la forma del dibujo que tengo a lápiz, sino que estoy buscando la manera de mejorar, si es acaso posible, lo que estoy haciendo. Entonces, ahora estoy sí bordeando la forma de la oreja. Esta es la forma del lóbulo. ¿Ves? Estoy buscando el diseño que hay acá, que les dije que está allí. Veo que esto hace así, da la vuelta, desciende y trata de no hacer como un cordón. Es decir, el trazo tiene expresión. Inclusive cuando estás empezando, la expresión se debe buscar. ¿Por qué? Bueno, porque no puedes hacerlo de una vez como si fuera una máquina, ¿verdad? No eres una impresora. Por lo tanto, tienes que darle un sentido de forma al trazo. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo sientes que da la vuelta, ¿no? ¿Cómo sientes que se va desarrollando? ¿Ves? Entonces ya tengo la oreja. No empecé con la oreja por nada en especial, simplemente empecé allí. No hay una técnica de esto primero y esto después, como muchas personas a veces piensan, pues no es así. Ahora vamos a ver, vamos caminando para el ojo, porque entiendo yo que esta es una porción importante. Aquí veo la rasgadura, el ojo rasgado, ¿no? No se le ve el párpado. Por lo tanto, el párpado superior está cubierto por el peso de la piel que está debajo de la ceja. Está aplastando esa porción. Y estoy buscando la posición, como ustedes ven, observen que no tengo esto agarrado así, ¿no? Sino desde afuera, porque de esa manera la muñeca y el antebrazo y el brazo y el hombro se mueven con más flexibilidad y con mucha más precisión. Parece mentira, pero así es. ¿Ves?
Y estoy buscando ahora estas direcciones que son realmente importantes. No insisto demasiado, repito, porque no quiero hacer nada que me obligue a trabajar de determinada manera, sino que vaya fluyendo, ¿ves? Fíjate cómo empieza fino aquí el trazo, se hace más grueso al final. Entonces quiere decir que aquí hay dos tipos de trazo. Este, que tiene cierto espesor y que se afina al final. Igual ocurre acá. Vas haciendo eso y vas metiéndote. Y aquí se ve que se dobla. Entonces puedes insistir un poco y tienes otro trazo. El trazo, repito, no es uniforme, no es como un cordón, sino que es algo que va a tener cierta expresión para, como yo lo entiendo, para, y me lo explicaron, para explicar el volumen, ¿ves? Grueso, menos grueso, grueso, ¿te das cuenta? Es decir, no es un solo trazo uniforme, fino, y al llegar acá, más grueso, ¿ves? Y luego va a entrar. Y de esa manera entonces estás describiendo el volumen, aunque no estás haciendo tramado. Pero este, por ejemplo, es grueso, según nos explica el maestro Gibson, nos está diciendo que aquí se afina y luego cuando vas hacia la punta se vuelve a ser grueso, como más pesado, ¿ves? Y de esa manera nos está diciendo que esta parte es redonda, muy redonda, ¿ves? Y cuando llega aquí, pues le voy a quitar un poquito de nariz para que no quede tan grande la nariz. Así está mejor, ¿ves? Va dando la vuelta aquí gruesa, fina y se conecta con esa allí. Y luego a partir de allí va a entrar, va a hacer esto. Aquí sí no tiene que ser tan grueso, ¿ves? Hace así. Y ahora hacemos el agujero de la nariz. Este video creo que me va a tomar dos partes. Vamos a ver. La primera parte es un poco larga porque tuve que explicar toda la parte del estilo y de las características posibles, pero estoy tratando de correr un poquito más acá. Aquí puedo hacer un doble trazo. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un volumen bastante notable que va a entrar de esta manera y aquí va a haber un plano. Lo marco de una vez, ¿ves? Ese plano. Y veo que la nariz está de alguna manera también cortada en planos que implican la elevación de la nariz, del volumen. Aquí entonces empiezo a entrar en la mejilla un poco mezquina que tiene este caballero y aquí también lo hago grueso el plano porque se ve que es plano. No lo tengo que hacer ahora, esto lo puedo terminar con el pincel. Lo que estoy haciendo ahora simplemente es tomar lo básico. Fíjate cómo llega hasta acá e inmediatamente fíjate la vuelta enorme que sale con la comisura que se estira, ¿ves? La comisura se estira y se arquea. Acá, como te digo, el labio superior brilla por su ausencia. Y entonces, de esta manera nos vamos a acercar. Observa también que estoy un poco fuera de lo que tiene el dibujo a lápiz, ¿no? Estoy ajustándolo para encontrar ese volumen en el que estoy realmente interesado. Aquí esto se separa más, el labio sale un poco más de esta forma y tenemos la abertura, el volumen de elevación desde la lengua hasta el borde del labio. Es decir, que todo esto que está aquí, ¿verdad? Está oscuro. Vamos a ponerlo así para que lo entendamos, ¿ves? Y luego entonces tienes cómo se va dando la vuelta a la boca acá y va entrando. Observa que son trazados más o menos geométricos. Yo se los recomiendo así. Eso me ayudó mucho a mí a entender muchas cosas porque yo trataba de hacer las cosas redonditas, bonitas, perfectas. Y la verdad es que me quedaban bastante lejos de lo que yo quería. ¿Ves? Entonces aquí estoy buscando, ¿ves? La conexión entre las partes. Esta parte es más pesada e insisto, y aquí entra y acá se extiende, ¿ves? Se extiende. Y ya nos estamos acercando a la forma.
a medida que baja se va a abrir un poco así y va a crear este volumen muy fuerte abajo, porque allí da la vuelta y se ve bastante marcado. Entonces acá tenemos dos direcciones que van a ser de alguna manera confirmadas con este trazado que voy a hacer acá, que va a ir bajando, marcando una arruga, ¿ves? Esto es una arruga, esto es un pliegue de la piel que va a descender y se va a conseguir con este otro señor que está acá. No lo termino, lo voy dejando así, porque de eso después lo puedo arreglar. Antes de tramar, yo voy a terminar de armar todo el contorno del dibujo. Observen que no uso la palabra línea, porque en el momento en que por alguna razón yo empiezo a pensar en líneas, mi dibujo se hace más plano. Yo estoy pensando en volumen y estoy pensando en trazo, no estoy pensando en líneas. Esto es un trazo, no es una línea. Una línea no tiene expresión, es decir, es bien uniforme y no es expresiva, sino que es una raya. Pero cuando hago esto, estoy trazando y entonces estoy consiguiendo un efecto muy interesante. Entonces el cuello va a salir un poco más de donde yo lo tenía marcado aquí, pero me doy cuenta que va un poquito más hacia afuera. Y aquí tengo una doble papada, ¿ves? Esto que está acá es una doble papada. Que va a entrar de esta manera. Ahí está. Y parte del cuello se ve así. Ok, entonces el pliegue de la masa del pelo mayor empieza acá y empieza a dar la vuelta y empieza a seguir esta dirección. ¿Ves lo que dice? Esto y esto. No se hace pelo por pelo. Se hace una dirección para establecer dónde vas a encontrar las variantes o las direcciones que están de alguna manera importando o que son de peso. Este plano que está acá es de sombra y voy para afuera del cabello creando, como ves, pequeños planos que van tomando unas direcciones. Ahora voy a bajar, voy a hacer esto. Repito, no estoy tratando de copiar exactamente el dibujo del maestro. Lo que sí estoy tratando es de entender cómo está hecho. Ese es más importante, que me quede bonito, que me quede igual, ¿no? Es importante eso. Este plano de sombra que está acá lo voy a marcar. No voy a hacer lo propio con estos planos de acá porque esos prefiero hacerlos con la trama. Entonces ahora viene este pelo que va a descender hasta la frente, ¿verdad? Y va a producir este efecto que ustedes ven allí, que se monta inclusive acá. Ya la pluma necesita que la moje en agua, ya lo hice, y entonces la paso por un papel secante para que tome el exceso, ¿ves? Entonces ya la tinta vuelve a fluir, ¿ves? ¿Ves qué interesante? Ya la tinta vuelve a fluir y entonces voy a crear acá una dirección, algo así. De esta forma, pues ya tengo la primera parte de mi trabajo realizado. ¿Cuál fue la primera parte? Bueno, la primera parte es estructurar el dibujo y establecer los planos y hacer el contorno. Esa es la primera parte. Y luego, en la segunda parte, vamos a empezar a hacer la trama, ¿ves? Trazos de este tipo, trazos de este tipo, trazos de este tipo. Es lo que les recomiendo que hagan. Yo no sé si alguien se lo han visto hacer. Yo lo que veo es que empiezan a cruzar trazos como locos en muchos videos que he visto, y eso no es así. Entonces estamos desinformando al público y hay que tener cuidado con eso. Es una cosa más sencilla, más limpia, como la que ustedes están viendo acá. Tiene mucha lógica, por lo tanto, esta es la manera en la que les recomiendo que hagan la primera parte del dibujo. Nos vemos en la segunda.